Ya está. El presente simple. Lo que debemos de saber, a ver, ya. ¿Cómo se usa el presente simple? ¿Qué nos dice nuestra definición? Siempre que no sepan algo en inglés, les aconsejo que vayan a Google, pero no lo traduzcan, sino busquen el significado, porque en inglés no se traduce, se interpreta. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que usamos el presente simple cuando se habla de rutinas, hechos o hábitos de una persona, ¿no? En este caso, si la computadora funciona regularmente, es un hábito, ¿no? Que está funcionando. Entonces, la fórmula que tiene el presente simple es de sujeto, verbo y complemento. Ahora, ¿qué incluye en sujeto? A ver, vamos a poner en este colorcito verde, digamos. Sujeto, ¿qué puede ir en sujeto? Como bien sabemos, voy a poner mejor esto. En sujeto pueden ir lo que son los pronombres, ya se vio eso, ¿no? Pronombres. Los pronombres, como también, ¿qué más puede ir? Los nouns. ¿Y qué son los nouns? ¿Se recuerdan? Son nombres de, pueden ser nombres propios de personas, cosas abstractas, lugares específicos, puede ser animales, nouns abstractos que son la libertad, el amor, la felicidad, la alegría y las cosas materiales. Entonces, a eso se refiere con sujeto, de quién se habla, de quién se trata la oración. Ahora, el verbo, ahí está en otro color, en el celeste, ¿no? Voy a ponerle mejor verde. El verbo se refiere a la acción, ¿no? Eso sabemos bien. De qué es lo que está haciendo ese sujeto de quien se habla. Y pues como sabemos bien, el complemento es lo que le da sentido a la oración. Porque ¿qué pasa si yo digo, mi oración dice, la computadora está, y lo dejo ahí? Eso no es una oración. Entonces el complemento le da sentido. En realidad tiene que estar bien compuesta, sujeto, verbo y complemento. Si le digo a la computadora está, no dice nada, no transmite ni un mensaje y ni una idea. Pero si yo pongo la computadora está, que es el verbo está, estar, ¿no? El verbo to be, está funcionando, o le puedo poner o trabajando. Entonces ya es una idea completa. Entonces no se olviden siempre de esto. El presente siempre tiene que ir de sujeto, verbo y complemento. Si ustedes le ponen está funcionando, también no es completo. Sí o sí se necesita su sujeto para que esté bien estructurado. Ahora, tomando en cuenta esto, les aconsejo que tengan a mano su cuaderno para ir anotándolo esto. Nos vamos a topar normalmente con los que son los adverbios de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Como pueden ver ahí, se dice, ¿no? Adverbio de frecuencia, de cuán frecuente realiza tal acción, siempre, usualmente, generalmente o a menudo, frecuentemente, ocasionalmente, raramente. Cada vez que vean ustedes esto de aquí, se les tiene que venir en mente que se está hablando de un presente simple. Y recordemos la estructura, la simple es sujeto, verbo y complemento. Y esto, más que todo, se refiere a cuán frecuentemente se realiza la acción. Por ejemplo, yo siguiendo la de la computadora, puedo poner la computadora y normalmente funciona. Ahí ya tengo una oración usando el normally. Entonces, este normally o estos adverbios de frecuencia, always, seldom y todos estos aquí, van al lado del verbo, se podría decir en el lado izquierdo, más o menos, a ver, lo voy a poner aquí, aquí van. Entonces sería aquí la computadora, le voy a poner en inglés aquí el texto. Aquí lo voy a poner. Siguiendo la estructura, la computadora, en este caso trabaja, ¿no? Funciona. Puedo ponerle works.
En este caso vamos a usar normally. Así. Ok. Aquí le estoy poniendo que normalmente funciona sin ningún problema. Pero como pueden ver aquí mi estructura, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo dibujo. Aquí está mi sujeto. Esto es mi adverbio de frecuencia, mi verbo y mi complemento. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero lo que más me interesa es esto, sujeto, verbo y el resto. Entonces, cada vez que ustedes vean estas palabritas de always, usually, son como palabras clave, se podría decir, ustedes inmediatamente detectan que es un presente simple. Ahora, otra de las palabras claves, los keywords, son, como pueden ver ahí, every Sunday, every day, every month, once a week, twice a month, 3 times a week. Usualmente se usan estas palabras claves, como les puse aquí, en presente simple. Esto tienen que anotárselo, tienen que aprendérselo y más allá de memorizárselo, ponerlo en práctica en ejercicios escritos. Entonces se van a acordar, por eso les digo, anótense estas palabras de every day, every month y todo esto, para que así ya puedan identificar más fácil cuando se habla de un presente simple. Por ejemplo, normalmente las licenciadas le dicen, ¿no? Lea este texto y de ese texto quiero que me saque las oraciones en presente simple. Y dentro de ese texto vemos que hay everyday, digamos. Ustedes inmediatamente detectan de que es un presente simple. Y obviamente que quizás haya un punto, y ya sabemos, ¿no? Que después de un punto significa finalización de una oración y a continuación le sigue una nueva oración. Entonces esa es otra forma de identificar lo que es el presente simple, con las palabras claves que ya vimos ahora. Ahora vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué dice? He works at 8 o'clock every day. Ahora, aquí, ¿qué podemos identificar? ¿Cuál es el sujeto? ¿De quién se está hablando? Aquí con este ejemplo. ¿Recordamos qué es he? He. ¿Se acuerdan qué era he? Él. Sí, él es un pronombre. Es un pronombre en tercera persona. Lo voy a poner aquí. Pronombre en tercera persona. Ahora, cuando se habla de tercera persona, el verbo, escuchen muy bien aquí, estén muy atentos, el verbo sufre una alteración, porque no se pone el verbo normal que nosotros conocemos. ¿Cuál es el verbo aquí? Dice works, pero quizás algunos se ponen a pensar y dicen, ¿acaso no era work sin la S? Entonces puede causar una confusión si es que no saben la regla. En realidad, ¿cuál es el verbo aquí? El verbo normal lo ponemos en work, ¿no? Work es trabajar. Nos vamos incluso, a ver, vamos a hacer el uso de la tablita que, a ver dónde está, aquí está. Nos vamos aquí a nuestra tablita, creo que está aquí, más que seguro está. A ver, ¿dónde está? Aquí está, work, nos vamos a work. Aquí está el verbo work y dice trabajar. Y su forma simple, la forma simple dice work. Pero entonces, ¿por qué nosotros le pusimos works con S? Eso tenemos que... ¿Alguien se recuerda el por qué dice works? ¿O alguien tiene más o menos una idea por qué se le pone la S? Aquí. Esta es la alteración, ¿no? Ya. Siempre que se topen o encuentren lo que es la tercera persona, los verbos sufren una alteración. Normalmente se le pone lo que es la S. Más adelante vamos a ver una reglita de esas alteraciones que hay solo en tercera persona.
Si fuera aquí she, refiriéndose a ella, también sería works. Works, solo en tercera persona. Entonces, seguimos aquí con nuestro verbo. Verbo, esto era mi sujeto, verbo, y todo esto de aquí es mi complemento. Y vemos aquí una palabra clave. A esto me refería con la palabra clave. Uno inmediatamente identifica que es en presente simple. Si le dice la licenciada, usualmente pone ¿no? una oración y les dice find the mistakes, encuentren los errores. Entonces yo lo miro y veo que tiene todas las estructuras correspondientes, entonces está bien, no hay que cambiar. A veces tratan de confundirnos las licenciadas, pero tenemos que conocer bien las estructuras. Ahora, con este otro ejemplo, se está hablando igual de tercera persona. ¿Qué quiere decir él? Él, y aquí vemos ¿cómo se llamaban estos de aquí? ¿Se recuerdan? Always, usually, seldom, adverbios de frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia realizan tal acción? Y aquí está diciendo, en realidad el verbo es get up, pero como es tercera persona, se le aumenta lo que es la S, gets up. Y el adverbio de frecuencia va antes del verbo y obviamente después del sujeto, porque primero es el sujeto. Pero hay una diferencia en lo que es el adverbio de frecuencia. A ver, me voy a fijar, no recuerdo bien el nombrecito. Sometimes, con sometimes. Sometimes, solamente en el caso del sometimes, se puede poner al inicio. Los demás sí o sí es aquí, antes del verbo. Pero el sometimes también puede ir aquí, así que mejor si toman esa estructura de que el adverbio de frecuencia va antes del verbo. Pero puede ser que en la lectura que ustedes encuentren lo piden al inicio, así que no hay problema, esa es otra alteración. Luego el resto, ¿cómo se llama? Es el complemento. Todo esto de aquí es el complemento. Entonces seguimos nuestra estructura. Sujeto, verbo y complemento. Este always se puede decir que es parte del verbo, porque es con cuán frecuente se realiza tal acción. En este caso, es de levantarse, de despertar, ¿no? Como ven aquí en la imagen. Ahora, siguiendo este ejemplo, ¿será que este pronombre está en tercera persona? ¿Alguien me puede responder? Sí. ¿Está en tercera persona esto? Sí. Sí, dice. Bueno, recordemos tercera, voy a ponerle en este color, tercera persona, tercera persona. Tercera persona solamente es he, she, it. Nada más, solo estos tres. Tercera persona y son tres. Tercera persona. Entonces, we, que es, no es tercera persona. Pertenece al grupo de pronombres plurales, se podría decir, porque incluye a un grupo de personas y a uno mismo. Entonces, we no es tercera persona. Estén muy atentos aquí. Tercera persona solamente he, she, it. ¿Qué quiere decir he? Se refiere a hombres, she a mujeres, it a cosas o también a animales, ¿no? Pero en un caso de que es una excepción, ¿no? Hablando de animales y saben el nombre en específico, es decir, si saben si es hembra o macho, se puede usar con she y con he. Pero normalmente se le usa el it para animales. Entonces el we es en cuarta persona, dice. Se le puede considerar como plural. Tómenlo así, en ese grupito. Creo que al inicio se les explicó, ¿no? De todas maneras, les voy a volver a pasar. Bueno, ya lo tienen, creo ustedes. Porque ya lo avanzaron esto de los grupos. Edilberto lo explicó eso bien.
We pertenece a lo que son los, hablando de personas en grupo, como el they, lo voy a poner aquí, a ver. Aquí está. Plural le voy a poner. Plural. Hablando o haciendo referencia, ¿no?, a un grupo de personas, es el they, de ellos, y el we incluyéndose a sí mismo. Y si mal no recuerdo, el Heriberto lo muestra como pronombre especial. ¿Se recuerdan? Los especiales, especial, a lo que es el you. Que el you se refiere a una persona, refiriéndose a la persona con quien estás hablando, o también a un grupo de personas. Puede ser singular o plural lo que es el you. Por eso lo llama como especial. Pero en este caso, we pertenece a plural. Tercera persona solo es uno en singular, solamente uno. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de varios objetos? Digamos, las computadoras. El it se usa para tercera persona y es un objeto. ¿Estaría bien o estaría mal? En este caso estaría mal usar el it. ¿Por qué? Porque las computadoras está en plural y para plural, para cosas, objetos, se usa el they. El they. Entonces, el it, he y she solo para una persona, en singular, una persona. ¿Listo? Ahora, siendo we es mi sujeto, ¿de quién se está hablando? De nosotros, incluyendo la persona de quien está hablando, ¿no? Ahora, ¿cuál es mi verbo? Mi verbo es el have. Les recomiendo que ustedes miren esa lista que les voy a mandar y que lo lean, que repasen. Yo recuerdo que cuando estaba en inglés 1, me lo memoricé y practicaba y hacía ejercicio y justo, más bien por estudiar, ¿no?, me iba bien en el examen. Entonces, have, así se escribe, have, pero se lee have. Este verbo no sufre ni una alteración. ¿Por qué no sufre? Porque solamente en tercera persona hay un cambio. Pero si no es tercera persona, no va a sufrir ni un cambio y va a estar en su forma normal, en su forma simple. En el cuadrito lo van a encontrar como simple form. Entonces, sí o sí es have, no se cambia nada, porque no está en tercera persona. Luego el resto ya se sabe, ¿no?, por deducción, y encontramos aquí al final, me olvidé, sí, importante poner el punto, en especial la licenciada Oropesa, si no le pones el punto y está bien la estructura, te pone mal. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, con que al inicio empieza con mayúscula y termina con un punto. Luego el siguiente es el complemento, no el resto. Sujeto, verbo y complemento. ¿Alguna consulta hasta aquí? Listo, ya, vamos a continuar. Cualquier cosa me escriben. Igual, voy a estar pendiente del chat. Ahora vamos a ver más ejemplos. Rutinas. Les dije, ¿no?, para qué se ocupa. Rutinas, hechos o algo ya programado, como una planificación, ¿no?, un cronograma, sentimientos u opiniones. Vemos aquí rutinas, dice un ejemplo, ¿no? Tina usually drinks coffee. ¿Cuál es el adverbio de frecuencia? ¿Se recuerdan la tablita? El adverbio de frecuencia es usually, que usualmente ¿qué? Se refiere al verbo, usualmente, y el verbo es drinks. Pero, ¿cuál es el verbo original aquí? El verbo original no es drinks. Ahí vemos que tiene una alteración. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Pues tenemos nuestra tablita y lo van a ir repasando. Aquí sería drink, que es beber o tomar, ¿no? Beber o tomar.
como les digo, en inglés no lo traduzcan. Quizás busquen en Google y en traductor y le pongan y lean beber y ustedes van a pensar que se refiere a beber de ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? Pero se interpreta beber o tomar, que se refiere a tomar cualquier líquido. Tina es un pronombre. Bueno, en este caso es un nombre propio, directamente. Ya, ahorita te respondo eso. Siguiendo este ejemplo, a ver mi lápiz, aquí está. Tina es un nombre, sujeto. Les dije, ¿no? Puede ser un nombre directamente, puede ser un pronombre, un lugar, un objeto, cualquier cosa. Usually, el verbo drinks, que en realidad es el verbo drink. Como es una tercera persona, sufre una alteración. Se le aumenta una S. Usualmente, en la mayoría de los verbos se le aumenta solamente una S, en algunos se le pone IS y en otras ES. O también hay otros que completamente son muy diferentes, como el caso del have, que el compañero preguntó en ese momento. Ahora, sujeto, verbo, y pues esto sería mi complemento. Complemento y este sería mi verbo. ¿Y qué pasa si le pongo aquí el sujeto they? Este es un nombre, ¿no? Refiriéndose a she. Pero ¿qué pasa si le pongo they? They. Y obviamente esto ya no está, ¿no? Este sería mi sujeto. They usually drinks coffee. Estaría mal. ¿Por qué? Porque aquí tiene una S y la regla dice que solo en tercera persona sufre una alteración el verbo y el verbo en sí es drink, sin la S. Sería borrar esto, ¿no? Sí se habla de en plural, con lo que es they. Si no se habla de tercera persona. Ahora, aquí vemos otro que es dice he. He hace referencia a una tercera persona, hablando de un hombre. Él, y aquí vemos un adverbio de frecuencia. Esto luego sería el verbo y el complemento. Y no nos olvidemos siempre del punto. Entonces vemos que así es, ¿no? La estructura, sujeto, si es que hay adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Sujeto, verbo y complemento. Ahora, preguntaba el compañero, ¿cómo es en el caso de tercera persona de have? En el anterior estábamos viendo de have, ¿no? Vamos a poner un ejemplo aquí. A ver, aquí. Vamos a poner, a ver. She, mejor directamente así, have a computer. Aquí, si le ponemos el sujeto, no sé, they, en mayúscula, ¿no? They have a computer, estaría bien, digamos. ¿Por qué? Porque aquí está en plural y el verbo no tiene ninguna alteración, así que cumple, está bien la regla. Pero, ¿qué pasa si yo digo de she? She o he, digamos. Voy a ponerle she. She have a computer. Estaría mal. Este es uno de los verbos que no se le aumenta ni S, ni IS, ni ES, sino que es completamente diferente. Son excepciones, ¿no? ¿Cómo sería aquí? En vez de have, en tercera persona, have es tener, es has. Has. Acuérdense de eso. Por eso es muy bueno aquí en inglés que ustedes tengan un cuaderno especial de inglés y vayan tomando apunte. Has. Esto sería la forma correcta de hacerlo. Has. Ahora, ¿qué pasa si hablo de... vamos a borrar esto porque no tiene sentido si pongo it. Si hablo de it has, y ya aquí el complemento, cualquier cosa, digamos, le pongo. ¿Estaría bien o mal aquí? It has. ¿O debería ser have? ¿Has o have? ¿Cuál dicen que aquí con este? Has, exactamente, es has. Porque es tercera persona. Y tercera persona es he, she o it. Ahora, si ya no me refiero a uno, sino en plural, digamos they,
En ese caso, pues sabemos que como no es tercera persona, es directamente have. Y ya el complemento puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero así es la regla. En este caso del verbo have, es has. En los otros se le aumenta S, como vimos aquí, drink, drinks, play, plays. Aquí vemos otros ejemplos de los hechos. Perú, nuestro sujeto, en este caso es un noun. Nuestro sujeto puede ser un noun y dentro de un noun tenemos nombre de países o lugares en específico. Puedo ponerle aquí un lugar de, no sé, la UARM, Santa Cruz, cualquier cosa. Esto sería mi sujeto y is es mi verbo. ¿Se recuerdan del verbo to be? Esto ustedes ya lo tienen que dominar. Verb to be. Ay, disculpe mi letra. Aquí está. Verb to be, que es el is. Uy, am y el are. Cuando hablamos de presente simple y el verbo to be, es un caso diferente. Porque aquí el verbo no le ponemos be y una S al final. O sea, no se hace esto, digamos. El verbo es be y no le ponemos una S. No hacemos eso. Se usa una de estas tres. Por eso digo que es un caso particular. El am, is o el are. En este caso, cuando siempre que se hable de una, en este caso puede ser un it, se puede reemplazar con el it, no he ni she porque no es un lugar, una persona, se puede reemplazar con it. It is sería la forma correcta, tercera persona, porque se está hablando en singular, ¿no? Entonces, la forma correcta es usar el is, no el am, porque am se usa para primera persona, que refiriéndome a mí misma, yo soy o yo tengo, porque el verbo to be quiere decir ser o estar. Y el are es en plural, y este sería ya en singular, ¿no? En tercera persona. Y Perú se puede reemplazar con el pronombre it. Y el resto es el complemento. Y el punto, no nos olvidemos, sujeto, verbo, complemento. Aquí vemos otro ejemplo de algo ya programado. Ya programado. Aquí dice the movie, es nuestro sujeto, starts, vemos que es con S, es un verbo. Pero si hay una S, ¿acaso esto es tercera persona? Sí, es tercera persona. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Ustedes busquen un pronombre con qué reemplazarlo. Obviamente que no se puede reemplazar con he, porque no es mujer, no es una persona mujer, con she, va con she, o con he tampoco. En este caso se puede reemplazar con lo que es el it, it starts, se le aumenta la s, y luego sería aquí el complemento. El verbo en sí de esto, ¿cuál es? Start. Start, aquí que comienza, se puede definir, se puede interpretar, ¿no? Con comienza o empieza. En la forma de cual la veamos, ¿no? En inglés no se traduce, se interpreta. Ahora aquí, hay un ejemplo que dice, the semesters ends, vemos la S, ends in October. El semestre termina en octubre, dice. De semester se puede reemplazar con lo que es el it. Entonces, como es tercera persona, tiene su S al final. Generalmente en la mayoría de los verbos se le aumenta la S. Y luego ya vemos el complemento. No nos olvidemos, sujeto, verbo y complemento. Aquí vemos una opinión, ¿no? I like chocolate. Sujeto, el verbo y el complemento, ¿no? Aquí me faltó el punto. Es muy importante eso.
Aquí no hay ni una alteración. Pero ¿qué pasa si yo quiero referirme a ella? Pongo she like chocolate. Ahí. Estaría mal. Porque en tercera persona me tengo que fijar la regla de tercera persona del verbo. El verbo me dice que solamente se le pone likes, la S, al final. Cuando es en tercera persona, he, she. Listo. Ahora aquí dice, a ver, mi lápiz, aquí está sujeto, verbo, el verbo que es de entender o comprender, understand, the difference, que es el complemento, es como una opinión, ¿no? Yo entiendo la diferencia, es una expresión, por eso está con el símbolo de exclamación, es una oración exclamativa, creo que la llaman, ¿no? Ya. ¿Alguna consulta? ¿Alguna observación? Quizás me equivoqué en algo, me pueden corregir igual. ¿No hay ni una duda? Ok, todo bien, dice. Listo. Vamos a ver, borrar esto y ya está. Ya. Ahora llegamos a lo más importante. ¿Cómo identificamos un verbo en tercera persona? Porque ya les dije, ¿no? El have era un caso diferente, los otros se lamentaban una S, o también, como pueden ver aquí en la tablita, en algunos se le aumenta lo que es el IES, otro ES, y en general, como dice aquí, in general, se le aumenta la S. Solo en tercera persona. Como ven aquí arriba, dice she, he, it. Esas son las tres terceras personas. Y si no es ni uno de estos pronombres, se refiere al resto, ¿no? Y usamos para el resto lo que es el simple, lo que está en el lado izquierdo, en esta fila y esta fila. Entonces, en general, como dice aquí, se le aumenta la S. Y ahora, ¿cómo vamos a identificarlo? Pues básicamente, siguiendo estas reglitas de aquí, si no cumple ni una de estas dos, ya serían esta en general. O si tienen cualquier otra duda, revisen la tabla que yo les voy a mandar, ahí están especificados. No, me estoy confundiendo. Esa tabla no la tengo, es de otra. Pero ustedes pueden hacerse una tablita para ir estudiando, repasando. Incluso pueden encontrar en internet verbo en tercera persona, pueden poner. Ahí les sale un listado, ¿no? Aquí la regla nos dice que si el verbo termina en una consonante, aquí vemos que termina en una consonante y con una Y, consonante, Y, ¿qué pasa con esos verbos? No se le aumenta una S, sino que se aumenta una IES. Como pueden ver aquí, se le aumenta IES. IES y lo mismo aquí, ¿no? Fly, flies. IES. Vieron que se borró la Y, ¿no? Try, tries. Entonces esas son reglitas que hay que tomar en cuenta. En este caso se le borra y se le aumenta el IES. Solo cuando termina consonante y una Y. Ahora, el otro caso es que si termina el verbo en O, en SH, TSH o XSS, como en el caso del go, el verbo go, si digo, I go to the university, estoy diciendo, yo estoy yendo a la universidad, está bien. Ahora si digo, she go to the university, está mal, porque estoy diciendo, she go, she, tercera persona. ¿Y qué me dice la regla? Que como termina en O, tengo que aumentarle ES. Entonces tendría que decir, she goes, goes. Se pronuncia así, ¿no? Y se escribe goes. Entonces esas son las reglitas que hay que tomar en cuenta. Y la única forma de aprendérselo es
practicando, haciendo ejercicios. Ustedes pueden encontrar en internet, o de hecho les puedo pasar al grupo ejercicios en la cual ustedes solamente tienen que rellenar los verbos y así van practicando. La idea es practicar y practicar y practicar para que estén listos para su parcial. Ahora, esa es la regla que se tiene que tomar en cuenta para el caso de terceras personas, no en presente simple. Ahora vamos a seguir aquí. Ya. Ahora nos topamos con el do y el das. El do y el does. ¿Qué es esto? ¿Qué nos dice? Do se usa como auxiliar, ya sea para pregunta o para negar algo. Y recuerden algo muy importante, estamos hablando de presente simple. ¿Qué quiere decir? Que en pasado simple es diferente, ahorita solamente en presente simple. Y como do es un auxiliar, ahí vemos la forma de uso. La forma de uso. Lo voy a marcar. Ya está. La forma de uso dice que do se ocupa para estos pronombres de aquí y el das para tercera persona. Ahora nosotros para ubicarnos más fácilmente podemos decir el does, el das, solamente se ocupa para tercera persona y ya el do para el resto. Para el resto, cosa que sea diferente a it, she y también el he. He, she, it. Y también tenemos que recordar esto, muy importante esto de aquí. No se olviden de esto. El auxiliar do o das bloquea al verbo. Bloquea al verbo. ¿Qué quiere decir esto que bloquea al verbo? Que por más de que tengas una tercera persona, si usas el do o das, el verbo tiene que estar en su forma base. Y ahora ustedes pueden decir, pero ¿qué pasa si yo uso el verbo go? Me dice que tengo que ponerle goes, goes. Pero si está el do, el das en medio de esa oración, ya sea pregunta o negación, sí o sí el verbo tiene que estar en su forma base, que en este caso sería go. Así que el do, el das bloquea al verbo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la forma negativa. Aquí me dice, I do not. Esta es la forma de negar, ¿no? I do not have homework. No tengo tarea. Quizás se tope con este caso de aquí, el do not, así como lo ven, separado do not, o también de esta forma, don't. El don't es una contracción. En inglés ustedes van a ver un montón de contracciones, porque lo que más sobresale, ¿no?, del inglés, una de las características, es que todo lo hacen más corto. Quieren hacerlo todo más fácil, más simplificado. Y quizás para nosotros es como que mucho se complica, digamos, pero son contracciones para hablar más rápido, ¿no? Más corto. En vez de decir do not, dicen don't. Entonces, seguimos con nuestra estructura, que antes del verbo está la negación. Ahorita estamos hablando del modo negativo del do y el das. Y el das se ocupa para tercera persona, como vemos aquí, she. She es tercera persona. ¿Y qué más es tercera persona aquí? A ver. They es plural, no. José se puede reemplazar con el pronombre he. Entonces, tercera persona. Aquí vemos de la forma, bueno, están mezclados, ¿no? Aquí dice, she doesn't need your help. Ella no necesita tu ayuda. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué es la diferencia de esta oración de aquí y esta oración de aquí? Solamente la contracción. Las contracciones es así como lo ven aquí. Do es N, el apóstrofe, la rayita y la T. Pero la forma completa, por así decirlo, de escribirlo es does not. Cualquiera de las dos es válida, está bien cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos es válida, también al igual que esto, ¿no? Pero sabemos que para tercera persona, he, she, it, se ocupa este de aquí, el does, el das.
They don't live in Santa Cruz. They do not live in Santa Cruz. Esa es la diferencia, no la contracción. Pero ambos son lo mismo. Entonces es correcto usar cualquiera de las dos. Ahora, si estamos hablando de ya no estamos usando pronombres, sino nombres, es lo mismo. Pronombres se pueden reemplazar con un pronombre, así que tercera persona se ocupa el does. Does not travel to Mexico. Entonces sería la contracción doesn't. José doesn't travel to Mexico. Y recordemos aquí, el auxiliar do y does bloquea el verbo. ¿Por qué? Aquí travel no tiene ni una alteración, está en su verbo normal. Y lo voy a marcar aquí. Está bien que esté así normal, porque aquí está el does. Aquí need, no dice needs. Está en su forma normal. ¿Por qué está en su forma normal? Porque aquí tenemos un auxiliar, do o does. Entonces, en cualquiera que fuera el caso, siempre que veamos un do o un does, pongamos el verbo en su forma normal. No necesita ni una regla de alteración. El verbo se mantiene normal. A ver, vamos a seguir unos ejemplos más. En modo interrogativo. Después son los ejemplos. Así, ahí está. Ahora vamos a ver el modo interrogativo. El modo interrogativo del presente simple, como pueden ver aquí está la estructura. Esta de aquí es la estructura. Primero va lo que es el auxiliar. Y en presente simple es do o das. Acuérdense, el do, el das se ocupa ¿para cuándo? Para negar oraciones y para hacer preguntas. En este caso, pregunta se puede usar el do, el das al principio, luego está el sujeto, verbo, complemento. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que el afirmativo? Esta partecita de aquí, sujeto, verbo, complemento. Entonces solamente se le aumenta el do, el das y muy importante que no se olviden de esto. Me acuerdo una vez que la licenciada Oropesa, no sé qué tiene contra nosotros, pero siempre hace que nos trata de confundir. Era así, mire su ejemplo. Digamos que esto era la pregunta del examen. El parcial estaba así. Digamos con este ejemplo, era cualquier otra oración y me dejaba una línea larguísima aquí. Y aquí el punto. ¿Y ustedes qué creen? O sea, yo aún sabiendo las reglas, me cuestioné, digamos, diciendo, pero no falta nada, digamos, está la estructura, el das, el sujeto, verbo, complemento, y cuando me di cuenta, digamos, aquí está el das, es interrogación. Yo dije, ¿será que semejante línea dejó solamente para la interrogación? Y aún dudando lo puse, porque yo sabía que estaba ahí, digamos, era necesario poner interrogación, entonces era solamente poner esto. Así que si ustedes ven en su parcial algo así, no se vayan a asustar. Siempre hace eso la licenciada. Ok. Entonces seguimos el ejemplo. Das, y el das se ocupa solamente para tercera persona. He, she o it. Does he have, ahí ya seguimos en la estructura, ¿no? Sujeto, verbo. Pero mi verbo, ¿por qué no está en has? ¿Se recuerdan por qué no está con has aquí mi verbo? ¿Alguien me responde por qué no tiene has aquí? ¿Y por qué dice have? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Son varios, respondan. Por el do, dice. No veo Porque ningún es una por pregunta. sí, pero sí, es una pregunta. Bueno, la respuesta correcta sería no, porque está el auxiliar das. Porque está el auxiliar das. Solo por eso. Porque si no fuera pregunta y es negativo, en negativo también no se altera el verbo. ¿Se recuerdan? En el anterior que vimos, en negación. Porque está el auxiliar do o das. En este caso es das. Por esa razón se mantiene con lo que es su verbo original, ¿no? Que es el have. Does he have a laptop? Y ahí ya ponemos el símbolo de interrogación. Y aquí hay otros ejemplos también que dice, do you have a mobile phone? Y seguimos aquí con el auxiliar.
Auxiliar, sujeto, verbo y el complemento, ¿no? Complemento y la interrogación, no se olviden de esto. Interrogación. Ahora, quizás ustedes se topen con lo que son las oraciones con where, what, o who, o whom, o whose, which, cualquiera de estas palabritas que piensan con W, se les conoce como W question. No pasa nada, no se asusten. La estructura de aquí, después de esta palabra con W, para adelante, es la misma que esta de aquí. Solamente se aumenta aquí, no cualquier cosa con W, que en este caso es where do you work? Sigue la estructura, ¿no? En este caso no es necesario ponerle el complemento, porque se sobreentiende la pregunta, es una idea completa, porque le está diciendo, ¿dónde vives? ¿Para dónde trabajas, mejor dicho? Entonces, el símbolo de interrogación también. En los otros también es lo mismo, no sé, es la misma estructura, solamente se aumenta aquí cualquier cosa con W, así que todo eso muy claro, ¿no? Luego se sigue esta estructura de aquí. Sujeto, el auxiliar, sujeto, verbo, complemento y interrogación. Luego tenemos, do you get up early? Está preguntando. Y seguimos, ¿no? Con la misma estructura, no hay nada de otro mundo. Auxiliar, sujeto, verbo, que en este caso es get, es un compuesto, ¿no? Que es get up, que es de despertarse, levantarse, como vieron en la primera imagen. Early, temprano, es el complemento. Otro ejemplo aquí, das. ¿Por qué empieza con das aquí? Porque estamos hablando de tercera persona. Tercera persona, Marco. Marco puede reemplazarse con he. He. He es un pronombre de tercera persona y no tiene por qué cambiarse aquí su verbo, porque está aquí el auxiliar. Lo mismo aquí, do you speak English? Y does Maria need a new computer? No dice needs porque está el auxiliar, Entonces no nos tenemos que olvidar de esta estructura. Do, does, sujeto, verbo, complemento. Si es necesario el complemento, ¿no? Vimos aquí en el caso del where, no hubo complemento. Y la interrogación, esa es la estructura. Si ustedes ven que falta, no sé, lo más importante, ¿no? El verbo que da sentido a la oración. Si le pongo, does Maria a new computer? O sea, no tiene sentido. Ahí estaría mal. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Correcciones, mejor dicho. ¿Qué me dice aquí? Find the mistakes. Creo que la licenciada Oropesa sabe hacer estos ejercicios de find the mistakes. Take. Ya. Encontremos errores aquí. ¿Cuál es el primer error que vemos aquí? She. ¿Qué piensan que es el error aquí, en esta oración, en el 1? She worked in a company. Tercera persona, work, trabajar. Dice el verbo, exactamente el verbo. No hay ni un do ni un das, así que sí o sí tiene que sufrir alguna alteración. Entonces, si fuera negativo, ahí ya no tendría, pero en este caso es una afirmativa, no hay ni un do y das. Esto está mal. Se le aumenta la S. Ahí lo voy a poner. Works. Sería works. Works. Siguiendo, ¿no? la regla que ya habíamos visto, que en general se le aumenta la S. Y se terminaba en una consonante y una Y, se le aumentaba IS. Y en el otro caso, si terminaba en O, en SH, X, SS, CH, se le aumentaba lo que es ES. Ahora, siguiendo el 2, they, está hablando ya no de tercera persona, sino que está hablando de plural. Tercera persona solamente son singulares, ¿sí? Así que ahora es algo plural. Plural dice goes. Go es to the park. El verbo es go. Go. Aquí también el error es el verbo. ¿Por qué? Porque la regla dice que si el verbo termina en O, si termina en O, este es el verbo, termina en O, se le aumenta ES.
se le aumenta ES. Voy a poner así, más ES. Se le aumenta eso. Y vemos aquí que lo aumentó. ¿Está bien que lo haya aumentado? Pues se podría decir que sí está bien, pero no encaja. No encaja con este sujeto. Solamente se lo aumenta cuando se habla de tercera persona. Cuando haya un he o she o incluso un it, estaría bien. En este caso está mal, esto se le borra, porque no es tercera persona, así que como no es tercera persona, tiene que estar en su forma base. Y su forma base es solamente go. They go. Esa sería la forma correcta, ¿no? They go to the park. Ahora, siendo otra pregunta. La pregunta era la misma estructura, solo que al principio se le aumentaba el dúo das y al final el paréntesis. Luego el medio es sujeto, verbo, complemento. Lo mismo. A ver, aquí quiero que me digan cuál es el error. ¿Qué es lo que debería poner ahí? Aquí está mal, ¿no? Es el verbo, ¿no? ¿Cierto? Aquí vemos que está mi La auxiliar. cantidad de bienes y servicios que los comunidades están dispuestos a comprar. Ok, ok. No te escuché muy bien. La ley de la demanda se refiere a que el hecho de que todos los demás factores se mantienen. A ver, la ley de la demanda. Ok. Entonces se escuchó así medio. Hay ruido de fondo. Ya. Entonces, como empieza con un auxiliar, ¿no? Tenemos un auxiliar presente y aquí vemos en la interrogación. Does he sleep? Sería sleep sin la S, ya que tenemos el auxiliar aquí. Entonces, como tenemos el auxiliar, no es necesario que el verbo sufra ningún cambio. No es necesario. Y su forma normal es sleep. Entonces, esto sería borrarlo, ¿no? Ese es un error. Mistake es error. Mistake es error. ¿Listo? Does he sleep late? Ahí está la pregunta. Ahora aquí. 4. Aquí está negando. You not need a new computer. ¿Cuál es el error aquí? Pueden escribirlo también. ¿Cuál es el error aquí? ¿Se acuerdan cuando usábamos el auxiliar do o das? No hay el do, dice. Sí, exactamente. No está el auxiliar. Y es muy necesario el do o el das. Muy necesario. Sería aumentarlo aquí. You not, sería not do o do not. Acuérdense que siempre va al principio, ¿no? El do. Do not sería. You do, a ver, lo voy a borrar esto y voy a volver a escribir arribita. A ver, ya, voy a ponerla aquí arribita. Do not, o también en contracción, ¿no? Le voy a poner en contracción mejor para que entre ahí. Don't. Sería de esta forma, ¿no? Voy a poner ahí. Ahí está, don't. You don't need a new computer. Eso sería el error. Ahora aquí, my computer are the best. ¿Cuál es el error aquí? Este es un caso especial, ¿no? Yo les dije que es un caso especial cuando se tiene al verbo to be. Aquí no estamos hablando de negativo, es una oración afirmativa. Afirmativa, afirmativa. My computer se puede reemplazar con un pronombre, ¿cierto? Sí, esa es la siguiente, la que estás escribiendo. Where do you live? Sí, ese es correcto. Pero siguiendo este ejemplo de aquí, my computer se puede reemplazar con una tercera persona, con it. Entonces, también nos podemos dar cuenta que are solamente se ocupa cuando es en plural,
Entonces, como es aquí en singular, computer, computadora en singular, sería usar, bueno, el is. Is se ocupa para singular, tercera persona. It is, de vez se podría reemplazar, ¿no? Pero en este caso la forma correcta es my computer is the best. Y sin el are. El are solamente para plural. Is. Ahí es otro error, ¿no? Que vemos aquí. Is. Ahora, con este ejemplo de aquí, como decía el compañero, sí, es where do you live? ¿Por qué do y no does? Does solamente se ocupa para tercera persona y you no es tercera persona, así que como no es tercera persona, directamente se le pone do, ¿no? Si es tercera persona es does, pero en este caso es do, solamente do. Where do you live? La pregunta. Ahora número 7. ¿Se recuerdan de esto? Era un adverbio, bueno, es un adverbio de frecuencia. Adverbio de frecuencia. He usually watch TV in the morning. El verbo es watch. La tercera reglita, ¿no?, que vimos en la tabla. Si termina el verbo en CH, en este caso watch, CH, se le aumenta ES. Que quiere decir que va a estar escrito watches. What? ES. Aquí. Eso sería la diferencia. Bueno, la alteración, ¿no?, que va a sufrir. Watches. ES, se le aumenta ES al verbo. ¿Por qué? Porque está en tercera persona he, she o it también. Entonces esos serían los errores que se encontraron aquí. ¿Alguna consulta respecto a esto? ¿O aclaración, corrección? Bueno, no dice nada. Seguro no hay duda. Okay. Todo claro. Todo claro, dice. Más claro que el agua del plan, dice. Es broma, es broma, es broma. Ya está. Ya está. Correct sentence. Correct sentence. Vamos a ver alguno. Dice, she works in a company. Eso fue la corrección, ¿no? Aquí, esperen, lo voy a volver a cambiar. Ya está. He works, go. Aquí está la corrección, ¿no? Ya lo vimos eso. Es dormir, aquí también no es dormir. Es dormir. Esa es la corrección que se hizo, ¿no? ¿Ven la diferencia? Entonces, aquí ya está las oraciones corregidas. Eso ya lo analizamos, ¿no? Ya están las correcciones. Works, go, sleep, do not, is, do. Y en este caso, watches. Porque era en tercera persona, ¿no? Ya lo vimos eso. Bueno, eso ya, bueno, eso fue todo lo que corresponde al presente simple. Así que el día, bueno, van a continuar, ¿no? Más adelante, con el martes, creo, o miércoles. Entonces, ¿todo claro, no, con respecto a esto? Listo. Gracias.